Nosotros lo que vamos a ver ahora es qué es la absorción, qué características, los cuatro procesos farmacocinéticos, cómo es la absorción, cómo es la distribución, cómo es el metabolismo y cómo es la excreción. Entonces empezamos por la absorción. Y acá vamos a ver bien detalladamente cómo hace, muy interesante, cómo hace un medicamento para incorporarse al organismo. Una pregunta para ustedes. Cuando nosotros tomamos un medicamento, ¿el medicamento va exclusivamente donde tiene que ir o se distribuye por todo el organismo y también va al lugar que deseo que vaya? No sé si me explico. ¿Se entiende la pregunta? De a uno, no se peleen. ¿Se distribuye o no, profe? Por por todas partes. Hasta encontrar el sitio, digamos. Exacto, exacto, exacto. Fíjese qué interesante, ¿no? Porque no es un misil, no va teledirigido hacia los receptores donde está el dolor que me genera la molestia en la rodilla. Va por todas partes. Ahora, obviamente que hay mucho de estudio de los químicos para que vaya más para un lado que para otro lado. Pero lo interesante acá, porque uno muchas veces toma una pastilla, el vaso de agua y listo. Ahora nosotros vamos a tratar de entender, como si fuera una película, como si fuéramos por dentro del organismo, y seguir el trayecto de esa cápsula, por ejemplo, blanda, que la tomamos con un vaso de agua, que llegó al estómago, imaginémonos el intestino, que comienza a disgregarse y, y producir eh, un efecto terapéutico. Bueno, ¿qué es la absorción? Definición. Es el paso de un fármaco, desde el lugar de su administración al plasma. Punto. Ejemplo. Si lo tomo por vía oral, es el lugar desde el lugar de su administración. Si lo tomé por vía oral, sería aparato digestivo al plasma. Muy bien. O si lo va por intramuscular, pues supongamos que es por una inyección en el glúteo. Bueno, sería desde la parte, desde el lugar que lo administramos, sería la parte muscular, hasta que llega al plasma. Todos esos procesos se llama absorción. O sea, es la llegada del fármaco desde el lugar que lo administro hasta el plasma. Existen numerosas formas de administrar un fármaco. Sí, más o menos todos lo sabemos, que hay distintas formas de tomar un fármaco o administrarse un fármaco. Cada una de las cuales tiene su pro y su contra. La absorción de un fármaco, ¿de qué depende? Esto es muy importante. Ahora lo vamos a ver los 5. De la vía de administración, de las características de la formulación farmacéutica, de las características físico-químicas del fármaco, de las características del lugar de absorción y de un fenómeno que se llama eliminación presistémica, y nosotros en vez de decir esto le llamamos efecto del primer paso. Es lo mismo, eliminación presistémica y efecto del primer paso. Ahora vamos a ver cada uno de estos 5 procesos. Fíjense que estos son 5 características solamente que afectan la absorción. Esto es lo que quiero decir que es muy complejo cuando un medicamento entra a nuestro cuerpo. Puede pasar muchas cosas. Entonces, de las 5, vamos a hablar ahora de la vía de administración. O sea, ¿de qué vamos a hablar? De la forma que puede ingresar un medicamento a nuestro organismo, que por supuesto hay varias.
Fíjense, una clasificación sería enteral, sería a través del aparato digestivo, o parenteral, usamos una inyección. Si es enteral, aparato digestivo, podemos ingresar solo y sí solo, por 4 formas. Por vía oral, la bucal, parecida no es lo mismo, sublingual, parecida no es lo mismo, y la rectal. Por inyección, o sea, parenteral, la más famosa, la intravenosa, la subcutánea y la intramuscular. Después estas son medias raras, ¿no? Con la intradérmica, pero el resto existen y son menos comunes. La intraperitoneal, que es como en la panza, es utilizada principalmente con animales de experimentación, no en personas. La clara. Fíjense que acá está la vía oral, la sublingual, la colocamos debajo de la lengua, ahora vamos a ver, y la bucal al costadito. Bueno. Otra clasificación. Una era enteral y parenteral. Otra, sistémica o general, y local o tópica. Sistémica si el fármaco es absorbido, a excepción de la intravenosa, y distribuido. Esto sería sistémico. Absorbido y distribuido. Y la tópica, si el fármaco no es absorbido ni distribuido, solamente tiene un efecto local. Vamos a aclarar. Bueno, la sistémica, voy despacio, una vía de administración sistémica son todas aquellas que el fármaco es absorbido y distribuido, excepto la intravenosa. ¿Por qué? Porque la intravenosa o endovenosa, el fármaco no se tiene que absorber para llegar al plasma. Yo lo coloco en el plasma, lo coloco en sangre. ¿Se entiende? Por eso la única excepción. Esto es importante. Si no lo entiende, lo explico de nuevo. ¿Se entiende, chicos? ¿Lo podría volver a explicar, profe? Muy bien. Vamos para acá. Las vías, todas estas, excepto la intravenosa, nosotros lo tomamos al medicamento, lo colocamos, se tiene que absorber y después llegar al plasma. Todas. Por ejemplo, ahora vamos a ver, pero para sacar dudas. La oral, y bueno, la oral para llegar al plasma, sangre, se tiene que absorber, o en el estómago, o en el intestino, para que llegue al plasma, por ejemplo. Un supositorio, lo mismo. Lo colocamos por vía rectal, se tiene que disolver, absorber y llegar al plasma. Siempre hay absorción. La intravenosa no hay absorción, porque yo lo coloco directamente en la sangre, en el plasma. No hay absorción en la vía intravenosa o endovenosa. El resto, bueno, la intraarterial sí, por supuesto. El resto, la tecal, articular, cardíaca, el resto todos tienen que un proceso de absorción. Entonces, repito, todas las vías de administración tienen un proceso de absorción, excepto la endovenosa o intravenosa. Esta no la mencionamos porque es muy poco común, la intraarterial. ¿Se entendió ahora o es peor? Está bien, profe. Profe, antes que siga, le hago una consulta. Sí. Usted había nombrado la intraperitoneal, ¿puede ser? Sí. Con respecto, por ejemplo, a los diabéticos, que ellos se inyectan, digamos, a veces acá en el estómago, digamos, en la zona del estómago, ¿eso no forma parte del...? No. 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 Eso es... ¿Dérmica puede ser? ¿Cómo? ¿Dérmica? Exacto. Bien. Exacto. La intraperitoneal es, para que ustedes tengan una idea, tenemos que atravesar
toda la parte hablo de las personas, de la piel, lo que está debajo, de la grasa, para llegar a esa cavidad. O sea, no es común. En los animales, ratitas sí, es muy común, pero en las personas no. Así que, como dijeron tu compañera, es herpes. Gracias. Muchas gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, la sistémica, si el fármaco es cuando el fármaco es absorbido y distribuido. Es una vía sistémica, excepto intravenosa. Y la local, como ustedes se imaginan. Ejemplo, vamos a un ejemplo. Los corticoides son muy buenos, pero así tiene el lado B, que son muy malos, porque pueden tener distintos problemas. Pero la mayoría de las personas, por ejemplo, para el médico no es lo mismo una crema con corticoide que una pastilla con corticoide. ¿Por qué? Y porque la crema con corticoide va a actuar sobre la parte de la piel donde yo lo coloqué y no va a pasar a plasma, ni sangre, ni a hacer desastre. Distinto. Si yo tomo una pastilla con corticoide, ahí sí, una pastilla la tomo, se absorbe y pasa a plasma. Y ahí se distribuye por todo el organismo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Gracias. Entonces, fíjense la vía de administración. La intramuscular, ejemplo, nos colocan una inyección en el glúteo. La enfermera clava la jeringa con la aguja 90 grados, en 90, perpendicular al glúteo. Acá está la forma, inclusive. Así coloca la enfermera. Subcutánea. Y tengo que llegar a la parte subcutánea, tejido subcutáneo. Entonces, no es conveniente un 90 grados, sino 45 grados. Intravenosa. Ahí tengo que palpar que tengo una vena, y cuando estoy en vena, muchas veces tengo acá el líquido, muchas veces retiramos un poquito el émbolo para atrás y se llena de sangre, ahí nomás estamos seguros que estamos en vena, y ahí presionamos el émbolo para la administración intravenosa. Acá hay 25 grados, ya nos acostamos cada vez más, la jeringa se acuesta cada vez más sobre el organismo. Y la intradérmica, más acostada todavía, fíjese la posición, de 10 a 15 grados. Esto es un poquito, me parece sumamente interesante para diferenciar no solamente cómo hace la enfermera, con la jeringa, el ángulo, sino para tener conocimiento de que cuando hablamos subcutáneo, hasta dónde tenemos que colocar la jeringa, lo mismo que la vena y lo mismo que la parte intradérmica. Acá dice ángulos de inserción de la jeringa. Bueno, una de las vías de administración, que está por acá, es la intravenosa. Habíamos dicho que todas tienen su pro y su contra. La intravenosa, esto es muy importante, cuando digo muy importante traten de anotarlo, la intravenosa o endovenosa es lo mismo, o intravascular es lo mismo, endovenosa, intravascular o intravenosa. Puede ocurrir que la administremos de dos formas distintas. Uno, fíjese, colocamos la liga, torniquete, palpamos donde está la vena y la administramos. Esto es inyección endovenosa. Uso una jeringa. Profe, perdón, antes que siga, dijo que la intravenosa es igual a la endovenosa y la intramuscular. No. Ah, bien. O Gracias, sea, intramuscular no es. No, gracias, muchas gracias. Endovenosa, intravascular o endovenosa. No, o intravascular. No, acá estaba el otro. Para utilizar el mismo concepto. A ver, un minuto. Acá nosotros pusimos intravenosa, intravascular o endovenosa. Intravenosa, intravascular. Gracias. O endovenosa. De nada, gracias a vos.
En la inyección endovenosa es la clásica donde nosotros con la jeringa tenemos cargado el medicamento, palpamos la vena y colocamos la jeringa. Entramos en vena y presionamos el émbolo y colocamos toda la dosis. Toda la dosis es lo mismo que decir bolo o bolus. Bolo es más bien español. O sea que cuando se dice que se administra un bolo, estamos hablando de inyección intravenosa, donde el volumen, la carga de la jeringa, lo administramos de una sola vez. Distinto. En vez de inyección endovenosa, tenemos infusión endovenosa. Y ahí necesitamos todo este sistema, el propio de las personas que están internadas, donde tenemos un catéter, que es este, con una guía, y que acá colocamos la solución, acá arriba, en el sachet. Funciona el sachet, donde podemos tener solución salina y le agregamos cualquier fármaco. Esto es para regular el gotero, pero la infusión endovenosa, fíjense que es totalmente diferente a esta. ¿Por qué? Y bueno, porque este tiene jeringa y este no. Bueno, primera diferencia. Y la segunda diferencia, esto es importante. Nosotros podemos administrar con este sistema en forma continua o en forma intermitente. ¿Cómo? Por ejemplo, podemos administrar en forma continua solución salina y después viene la enfermera a las 8 horas y me da el antibiótico por acá. Coloca el antibiótico y lo administra por acá. ¿Correcto? Entonces, de esa forma puede ser continua o no continua. Lo mismo el antibiótico. Podemos administrar continuamente un antibiótico o lo podemos administrar con este mismo sistema cada 8 horas. Entonces, no solamente son distintos dispositivos, sino que este es sí o sí se administra toda la dosis o bolo. Y este tiene dos alternativas. O es continua la administración de un fármaco o es intermitente. Bueno, dibujos. Siempre vía intravenosa. Si tengo un dibujo, miro quién está en el eje de la Y, concentración plasmática. ¿Quién está en el eje de la X? El tiempo. Y esto es lo mismo. Fíjese la diferencia. Este es la inyección endovenosa. O sea, vamos a imaginarnos, de un brazo me buscan la vena y me inyectan toda la jeringa, el contenido de la jeringa, o sea, el bolo. Del otro brazo me sacan sangre a los 30, 60, 90, bla, bla, bla. A los 30 minutos comienzan a aparecer la concentración del antibiótico. Y a medida que va pasando el tiempo, me siguen sacando sangre, se nota que la concentración plasmática va cayendo al ser 0. Esto es inyección endovenosa. Administración de una sola vez, toda la dosis, o sea, el bolo. Distinto. Infusión endovenosa. Me colocan un antibiótico en forma continua. Entonces, de una mano me colocan todo el sistema del catéter con el antibiótico. De la otro brazo me sacan sangre cada 30 minutos. 30 minutos empezó a aparecer el fármaco. A los 60 más concentración. A las 90 más concentración. A la hora y media igual. Y así se alcanza una meseta. ¿Por qué? Y porque estamos administrando de forma permanente. ¿Hasta cuándo aparece esta meseta? Hasta que la enfermera me saca todo el sistema de infusión, el perfus, y cuando deja de administrarme o lo corta, ahí comienza a caer, hasta desaparecer. Cae como esto, fíjense. O sea que la caída es igual que esta. Lo que pasa es que esta tiene una historia. Por mucho tiempo, o parte del tiempo, me pasaron el antibiótico en forma continua. ¿Se entiende por qué este gráfico y por qué este gráfico? Dicho de otra manera, si ustedes me lo tienen que explicar, ¿lo entienden para podérmelo explicar?
Profe, a mí tengo dudas con el primer gráfico. El segundo lo entiendo. El segundo es como que aplica de forma continua, o sea, por medio del catéter, decía, ¿Sí? y va a ir aumentando, ¿no es cierto?, la concentración. Y una vez que ya no se pase más el medicamento, eso va a caer. Ahí está. Ese sí lo entiendo. Pero el otro, si lo analizo, yo digo, es por medio de la jeringa y se aplica toda la dosis, Sí, ¿cierto? O sea que yo en un primer momento voy a aplicar toda la dosis, aumenta la concentración y ahí no me cae. ¿Eso sí. quiere decir? Eso quiere No. decir. Listo. Eso quiere decir. O sea, no puede aumentar más que este punto porque la administré de una. No es que a medida pasa el tiempo, no. Coloqué todo el paquete, todo la ampolla, la coloqué de una sola vez en el torrente sanguíneo. Esa es la concentración máxima. A medida que pasa el tiempo, cae. Pregunto, ¿hasta ahí lo entendieron? Profe, o sea que en el primer gráfico donde es la inyección no hay absorción. En ningún caso con gracias, muy importante. En el gráfico intravenosa o endovenosa nunca hay absorción. ¿Por qué? Porque lo colocamos directamente en plasma. ¿Se quedan todos serios? O sea que entra en el sistema sanguíneo directamente, o sea, actúa ahí nomás. Exactamente. Miren, les voy a contar algo ahora para que puedan entender, antes que termine el teórico, falta poquito, para que lo puedan entender. Fíjense, este gráfico, graben este gráfico, y fíjense qué diferencia hay con este gráfico. Vamos para atrás. El de la muela. Con este gráfico. ¿Qué diferencia hay? El otro gráfico con este gráfico. ¿Qué sería el tiempo de inicio? ¿Puede ser? Aumento de concentración. Claro, el aumento de la concentración es progresivo, digamos, no es... Muy bien, es progresivo. Muy bien. Todo lo que dijeron estuvieron bien, que hay un tiempo de inicio, todo eso. Pero fíjense, por vía oral hay una subida y una bajada. En la intravenosa solamente hay una bajada. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Bien, estamos de acuerdo. Significa, la subida es porque hay absorción. ¿Cómo? La subida es porque a medida que aumenta la concentración es porque se va absorbiendo el fármaco. Hasta que llegó un momento donde se absorbió todo. En cambio, en la oral no hay subida. Perdón, en la intravenosa no hay subida porque no se absorbe, porque lo coloco directamente en el torrente sanguíneo. ¿Se entiende por qué un dibujo y no el otro? Sí, profe, sí. Muy bien. Sí, profe. Entonces, esto es la absorción. Una pregunta para ustedes. La caída de la concentración plasmática, que la vemos por vía oral y la vemos en intravenosa, ¿por qué la concentración cae? Pregunta para ustedes. ¿Por qué la concentración plasmática cae? Profe, Sí. puede ser porque se va metabolizando el fármaco. Bueno, una posibilidad. ¿Alguien tiene otra opinión? Desaparece de plasma también y se va eliminando. Muy bien. Y eliminando. Muy bien. La caída de la concentración plasmática es porque está desapareciendo del plasma. ¿Y por qué desaparece? Y porque el hígado lo va metabolizando, lo va destruyendo, y porque el riñón se lo va guardando, ¿correcto?, en la vejiga para después eliminarlo en el baño. Entonces la caída es porque hay metabolismo y eliminación. Y este puntito que está acá es porque es igual lo que entra de lo que sale. ¿Cómo? En toda la absorción podríamos decir que es más lo que entra al plasma que lo que sale. En este punto, entra es igual a lo que sale.
O sea que en este punto ya se empezó a metabolizar, se alcanzó el equilibrio entre lo que entra, absorción, y lo que sale, metabolismo y eliminación. Y acá solamente hay metabolismo y eliminación, por eso cae. ¿Se entendió o no? Tenemos subida por absorción, bajada por eliminación y metabolismo, o al revés, como quieran. Por lo tanto, vamos de vuelta a sangre, a la intravenosa. La administración intravenosa no tiene subida porque no hay absorción, porque coloco el fármaco directamente en plasma. Esto. No hay absorción, hay solamente caída. Y la caída o la desaparición del plasma del fármaco es responsable el hígado, que lo metaboliza, y los riñones, que lo eliminan. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ni hablar, porque no hablamos todavía. Si yo estoy diciendo que cae porque se metaboliza y lo eliminamos, ¿qué pasaría si estamos mal del hígado o de los riñones? Ah, ahí cambiaría todo, ¿no? Fíjense cómo de a poco a poco, vamos viendo cómo es el órgano sano, con salud, y qué pasaría si tenemos algún problema de salud, algún órgano no anda bien. Por eso es tan importante el hígado y los riñones en farmacología, sobre todo en las personas mayores. Bueno, la vía intravenosa viene en distintas formas, la aplicación, pero vamos a hablar de algunas características. Solo se administra soluciones acuosas, ya que las soluciones oleosas o las suspensiones pueden causar embolias, o sea, problemas de embolismo. Profe, ¿y eso se debe a que son más pesadas, más densas, digamos? ¿O? Exactamente. Hay algunas soluciones acuosas que pueden funcionar, pero si son muy oleosas, no van a elegir esa vía, sino tal vez la intramuscular, por ejemplo. Acepta soluciones, la intravenosa, irritantes y con mayor variación de pH o isotonicidad. Esto de irritantes se acepta, la podemos administrar, es porque a veces si las soluciones son irritantes, no las podemos administrar por vía intramuscular y sí por vía intravenosa. La intravenosa, importante, acepta grandes volúmenes en forma lenta. Imagínense, grandes volúmenes. Si por vía intravenosa recibimos hasta transfusiones de sangre. Está bien, no es farmacología, transfusión de sangre, pero es un volumen importante. ¿Correcto? Entonces, por vía intravenosa podemos administrar grandes volúmenes. En forma lenta, porque si la pasamos rápidamente, por supuesto, a menos que sea una urgencia y hay ciertos límites, si la pasamos en forma rápida, me parece que dije lenta, si la pasamos en forma rápida, podemos generar un problema de presión arterial, una modificación. Grandes volúmenes en forma rápida, podemos generar un problema de presión arterial. Después permite poner el fármaco en circulación rápidamente y acción rápida. Esto es muy importante. Si alguien tiene un problema de urgencia, la vía que va a usar, porque la vía más rápida, grábenlo, esto es importante, es la intravenosa. Ejemplo, lo que a usted se le ocurra. Pueden ser, por ejemplo, las crisis de asma. Por ejemplo, reacciones, qué sé yo, una reacción alérgica, crisis de asma. Esto no es tóxico, pero, por ejemplo, la sobredosis de drogas, sobredosis, donde uno quiere sacarlo muy rápidamente, la elegida, la preferida, la intravenosa. Y la intravenosa hablamos de intravenosa y no intraarterial, yo supongo, porque nosotros tenemos más visible
las venas están como siempre más expuestas porque está en la parte superficial. Las arterias es mucho más difícil y más delicado entrar por vía arterial, ¿correcto? Porque por vía arterial va directamente al corazón y después circula por todo el organismo. Entonces, por eso que yo supongo que los libros le hacen más famosa la vía intravenosa que la vía intraarterial, porque, repito el concepto, uno tenemos venas que son visibles en la mano, en los brazos, en los tobillos, pueden ser. Tenemos muchas veces, a menos que uno tenga sobrepeso, es mucho más fácil encontrar una vena que una arteria, ¿no? Dice, es importante por la acción rápida. Esto es importante, lo que sigue también. Requiere que la dosificación sea exacta. Yo no me puedo equivocar acá. Ejemplo, el médico me dijo pasar 1 mililitro de antibiótico, yo entendí que era 5 mililitros y le inyecté 5 mililitros. ¿Qué podemos hacer? Nada. Ya están en